Bien, y por sus casitas también todo vaya bien. Vamos a iniciar entonces ya en la clase y vamos a ver, como ustedes ya pues saben, el tema 2 de su libro titulado Unidades Química de Masa, parte 2. Esta es la continuación de la clase que hemos hecho la semana pasada, solo que vamos a ver dos conceptos adicionales y aplicación a los ejercicios con más detalle, ¿no? Aún así, se va a utilizar pues casi los mismos conceptos que se dieron la semana pasada, ¿no? Solo que el A ver, tipo chicos, de ejercicios. encendemos ya nuestra cámara. Vamos a empezar la clase. Encendemos, chicos. Vamos, vamos. Prendemos la cámara, por favor. Miss, Prendamos las tu cámaras. micro está Vamos a prendido empezar para con la esta aula. clase. Vamos, vamos. Bien, habíamos mencionado entonces, muchachos, de que en esta Aló. clase vamos a ver los mismos conceptos que hemos tratado la semana pasada. Vamos a hacer un repaso, ¿no? De ello, los principales sobre todo. Y vamos a definir dos cosas más Ya, yo lo he eh, para, revisado. para Bueno, ver la el acceso aplicación es el en mismo. los Siempre también ejercicios, en ¿no? el uno tengo, pre-1 tengo el mismo. Eh, Sin más, entonces vamos a comenzar viendo, como les digo, un resumen de algunos puntos que ya hemos tratado, ¿no? Para recalcar, jóvenes, la solución de los ejercicios, ¿no? Unidades química de masa, entonces parte 2. En la clase pasada vimos el concepto pues de la unidad UMA, que era la unidad más pequeña que se conoce para expresar pues la masa de cuerpos pequeñísimos, ¿no? Como son los átomos y las moléculas. Para expresar la masa de un átomo se utiliza pues el concepto de masa atómica, ¿no? Y para expresar pues la masa de las moléculas, el concepto de masa molecular, donde la masa molecular se calcula o determina a partir de la suma de las masas atómicas de los elementos que conforman a la molécula, ¿no? Por eso era necesario, habíamos mencionado, conocer la forma. Sin embargo, también habíamos dicho pues que a nivel de los cálculos ya, ¿no? Cuando se hacen operaciones en químicas en este capítulo, no se opera pues con un átomo o con una molécula, sino con grandes cantidades que contienen miles y miles. Para expresar esas enormes cantidades se utiliza un concepto llamado la mol, ¿no? Mol, el concepto mol. Y eso es lo que vamos a recalcar pues en esta parte, ¿no? Y una vez que se conoce el concepto de mol, esta mol se puede expresar en términos de masa también. Y el concepto a emplear se llama masa molar, ¿no? Masa de la mol. Esos dos conceptos vamos a ver, jóvenes, en forma de repaso, porque lo vamos a aplicar aquí en prácticamente todos los ejercicios que vamos a tratar, ¿no? Bien, empezamos por recordar qué cosa era la mol, ¿no? Habíamos mencionado, aquí está el concepto, ¿no? Que la mol es la unidad del sistema internacional que expresa la cantidad de sustancia contenida en un cuerpo, ¿no? O sea, cantidad de sustancia. En eso, pues la mol se parece a lo que es la masa, ¿no? Porque la masa también expresa cantidad de sustancia. Eh, Porque todo objeto material, hemos mencionado, pues posee masa debido a que está formado pues, por partículas, átomos y moléculas, ¿no? Pero básicamente, jóvenes, el término mol en química lo vamos a utilizar para indicar la cantidad de átomos y moléculas que hay en una muestra, ¿no? Como habíamos mencionado, esa cantidad pues es enorme, ¿no? Tan grande, jóvenes, que no podríamos utilizar pues los números convencionales, ¿no? O las cantidades convencionales para representarlo. Se debe utilizar pues una cantidad, un número muy grande, ¿no? Para expresar pues lo que hay en términos de átomos y moléculas en las muestras. Por eso se escogió la mol, ¿no? La mol es un término entonces que nos va a indicar la cantidad de partículas, átomos y moléculas en una muestra, donde cada mol, porque en los problemas vamos a hablar de cantidades en mol, una mol, 2 moles, 3 moles, 20 moles, se va a cumplir, jóvenes, que cada mol, ¿no? Que esté contenido en una muestra representa, jóvenes, esta cantidad, este número que está acá, 6,022 por 10 a la 23 partículas, ¿no? Estas partículas pueden ser, desde luego, átomos y moléculas, ¿no? Entonces, en vez de decir en un problema, tengo pues una muestra de agua que contiene 540.000 trillones de moléculas de agua, ¿no? Porque ese sería pues un número difícil de trabajar, ¿no? Trillones, mejor digo, esa muestra de agua tiene 2 moles, ¿no? De moléculas de agua, o 3 moles de moléculas de agua, y así. Donde cada vez que utilice pues la palabra mol,
estoy refiriendo a este número, ¿no? 6,022 por 10 a la 23, que es un número pues enorme, usted lo puede notar en la potencia de 10, 10 a la 23, ¿no? Esto siempre hay un micro ahí que está una interferencia. Ya. Y para los cálculos, cuando empleemos la cantidad en moles, este número, jóvenes, se puede simplificar, ¿no? Como es un número enorme, la modificación de un decimal en esa expresión prácticamente no afecta el resultado, ¿no? Habíamos dicho que para los cálculos, en vez de poner 6,022 por 10 a la 23, en muchos libros ponen esto, ¿no? 6,023 por 10 a la 23 para expresar la mol. ¿Para qué? Para que uno pueda recordar fácilmente el exponente, ¿no? Y este número igual sigue siendo pues el número Avogadro, ¿no? Porque la modificación de este decimal prácticamente no altera el resultado porque es un número pues enorme, ¿no? Y en algunos casos inclusive este número en decimales se puede redondear a este entero, ¿no? 6,023 por 10 a la 23, simplemente 6 por 10 a la 23, ¿no? Igual sigue siendo el número de Avogadro. Esta simplificación nos va a servir, jóvenes, para hacer cálculos más rápido, ¿no? Pero el concepto es el mismo, ¿no? Siempre que tengamos una mol, vamos a hablar de esta cantidad de partículas, ¿no? Denominado pues el número de Avogadro. Por decir, ¿no? Si un problema me dice, tengo 3 mol de carbono y me piden averiguar cuántos átomos de carbono hay, yo voy a decir, pues como son 3 moles, sería 3 veces esta cantidad, ¿no? 3 veces 6 por 10 a la 23, porque esto es la mol, ¿no? Simplificado, obviamente, ¿no? Aquí se puede operar y dar respuesta, pues, en términos de una potencia de 10. O lo pueden simplemente simplificar, ¿no? Como esto se va a repetir constantemente, lo pueden decir 3 veces el número Avogadro, ¿no? O sea, 3 mol de carbono contiene 3 veces el número Avogadro átomos de carbono. Y aquí, jóvenes, la utilidad de este término, ya hemos dicho, ¿no? En vez de, porque aquí saldría 18 por 10 a la 23, ¿no? Y si lo desarrollamos, sería pues 18 acompañado de 23 ceros, ¿no? Imagínense ese número, ¿qué número sería? 18 billones, 18 trillones, 18 tetrayones, sería una cantidad pues muy grande. Entonces, como no son números convencionales, mejor decimos pues 3 moles, ¿no? O 3 veces el número de Avogadro. Igual si dijeran, a ver, tengo 5 mol de estas moléculas, porque esto ya son moléculas, ¿no? Este es solamente átomo, cuando es carbono solo es átomo, cuando tiene fórmula es molécula. Se me dice, tengo 5 mol de este compuesto, entonces dentro de esa muestra hay 5 veces esta cantidad, ¿no? Esta es la mol. Moléculas de este óxido, ¿no? Que es un óxido férrico. Aquí también se puede operar, se puede colocar 30 por 10 a la 23, ¿no? O 3 por 10 a la 24 moléculas de óxido, ¿no? 3 por 10 a la 24 es colocar un 3 acompañado de 24 ceros, ¿no? Es una cantidad pues enorme, ¿no? Que tampoco es conveniente hacer operaciones con eso, por eso mejor lo simplifico. Digo, tengo 5 moles de hierro o 5 veces el número de óxido de hierro, 5 veces el número de Avogadro moléculas de ese óxido, ¿no? Entonces la mol se utiliza justamente para simplificar enormes cantidades de átomos y moléculas. Y como todo va a ser pues operaciones en moles, me interesa conocer aquí cuál es la masa de una mol, ¿no? Porque si yo conozco cuál es la masa de una mol, puedo saber cuánto es la masa pues, de 2 moles, 3 moles y así, ¿no? Para eso recurrimos a este segundo concepto que hemos visto también en la clase pasada. Estamos reiterando porque ahora lo vamos a utilizar con más detalle, porque los problemas pues están orientados ya no a los átomos, sino a los compuestos, a las moléculas, ¿no? La masa molar, como su nombre lo indica, corresponde a la masa de una mol de sustancia. O sea, si yo tengo una mol, puedo saber cuál es su masa. Y una vez que tengo el valor, puedo saber cuánto vale 2 moles, 3 moles, 4 moles, 20 moles, ¿no? Y se expresa en la unidad gramos por mol, denotado de esta forma, gramos sobre mol. Esto se lee como gramos por mol, pero en realidad es un cociente, ¿no? Deben saber esto. O sea que la masa aquí ya no va a estar en UMAS, como era para átomos y moléculas, sino va a estar en gramos. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de un átomo y una molécula, ¿no? Justamente eso se indica aquí. El empleo de la unidad gramo, porque ya vamos a hablar en gramos, se debe a que la masa de la muestra ya no contiene un átomo o una molécula, ¿no? Sino contiene moles de átomos y moléculas, donde cada mol nuevamente representa este número de partículas, ¿no? 6 por 10 a la 23, número ya simplificado, ¿eh? Por cada mol. Entonces, como ya va a haber miles y miles y miles de millones de átomos y moléculas en la muestra,
ya la muestra se expresa pues en gramos. Y recuerden, jóvenes, las operaciones que vamos a hacer en química para la masa va a ser pues en gramos siempre, ¿no? Si está en kilogramos hay que cambiarlo a gramos. Si está en miligramos hay que pasarlo pues a gramos, ¿no? Todas las operaciones van a ser así. Entonces, esta es la definición. Pero ¿cómo calculo yo la masa molar, no? ¿Cómo se halla el valor de la masa molar? Para eso vamos a recurrir, jóvenes, al concepto de masa atómica y masa molecular que hemos visto también en la clase pasada. Aquí lo estamos reiterando, ¿no? Se demuestra, vamos a colocar esto también está en el texto de la semana pasada, pero aquí vamos a indicar algunos detalles adicionales, que si yo tengo una mol de átomos de un elemento cualesquiera que hemos llamado X, ese X puede ser carbono, puede ser hierro, puede ser oxígeno, puede ser calcio, se cumple que la masa de esa mol, que es masa molar porque es masa de mol, va a ser igualito a la masa atómica de ese X expresado en gramos, ¿no? Y esa masa atómica me van a dar de dato. Por ejemplo, si la mol fuese hierro, esto va a decir que vale 56. Si esto fuera carbono, esto sería 12, ¿no? Si fuera oxígeno, sería 16. Si fuera cloro, sería 35,5. Entonces, como me dan esto de dato, yo automáticamente sé cuánto es la masa de una mol. Y teniendo la masa de una mol, puedo calcular pues cuánto es la masa de 2 moles, 3 moles, 4 moles, 5 moles y así, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una mol de hierro y quiero saber cuánto vale la masa de esta mol, sería igual a la masa atómica del hierro que vale 56 en gramos. Eso va a ser de dato, ¿no? Si tengo una mol de sodio y quiero saber cuánto vale su masa, va a ser igual a su masa atómica, 23, pero en gramos, que le va a venir en gramos. Esto va a venir de dato, jóvenes, ¿ah? En los ejercicios. Ahora, si yo duplico esto, 2 moles de hierro, aquí sería pues el doble, ¿no? Triplico aquí 3 moles de sodio, aquí sería el triple. La definición es para una mol. Si ustedes tienen una mol, su masa automáticamente lo pueden calcular con la masa atómica. Pero en los ejercicios, como les digo, les va a venir pues cantidades diferentes a una mol, ¿no? Les puede venir así, 3 mol de carbono. ¿Cuánto es su masa? Ya sería 3 veces una mol, pues, ¿no? ¿Y cuánto vale una mol de carbono? Su masa atómica expresado en gramos. El carbono es 12. Entonces, una mol sería 12 gramos. Pero como acá tenemos 3 moles, sería 3 por 12, 36 gramos. O si tenemos 10 mol de cloro, ¿cuánto sería una mol? Una sola mol sería su masa atómica expresado en gramos. El cloro es 35,5, entonces una mol sería 35,5 gramos. Pero como tenemos 10 moles, sería 10 veces 35,5, eso sería 355 gramos. Estas cantidades, jóvenes, es lo que le van a dar pues, en los problemas y ustedes van a tener que convertir a gramos utilizando estos valores. Esos valores vienen a ser las masas atómicas que va a venir de dato, ¿no? Esto acá se llama número de mol y hemos visto pues que se calcula también con una fórmula, ¿no? Número de moles, ¿no? Lo mismo es para moléculas, ¿no? Porque estos son átomos, los átomos se representan con símbolos, ¿no? Para moléculas se cumple que si yo tengo una mol de moléculas de un compuesto I, este I puede ser agua, H2O, puede ser dióxido de carbono, CO2, puede ser cloruro de sodio, Na cloro. También puedo calcular la masa de esta mol, sería masa molar porque es la masa de una mol. Y su valor va a ser igualito a la masa molecular, solamente hay que expresarlo en gramos. O en gramos por mol, ¿no? En gramos o en gramos por mol. Así, por ejemplo, si yo tengo una mol de agua, debo conocer esto. Esto sí no me va a dar de dato, esto lo voy a sumar. 2 hidrógenos más un oxígeno sería 2 más 16, sale 18. Una mol de agua, 18 gramos, ¿no? Si yo tengo una mol de cloruro de sodio, sería pues la masa molecular del cloruro de sodio expresada en gramos, ¿no? ¿Cuánto es la masa molecular del cloruro de sodio? Tendría que sumar un sodio que vale 23, un cloro que vale 35,5 y eso me sale 58,5, ¿no? Pero en gramos. Eso es lo que vale una mol. Pero nuevamente en los problemas no me van a dar pues una mol, me van a dar más de una mol, ¿no? Pero por definición yo sé cuánto vale la masa de una mol, es la masa molar, ¿no? Me puede venir así, 5 mol de este compuesto. ¿Qué masa tiene? Entonces yo primero calculo para una mol y luego lo multiplico por 5. Para saber cuánto vale una mol de él, debo hallar su masa molecular. Esto acá. ¿Cómo se calcula? Hay que sumar pues 2 hierros, que vale 56, por 2 sería 112, 3 oxígenos, 3 por 16, 48, 112 más 48 está acá, 160 ya calculado, ¿no? Una mol sería 160 gramos, pero como en este problema tenemos 5 mol, sería 5 veces ese valor, ¿no? 800 gramos. Y lo mismo sería pues para 15 mol de glucosa, ¿no? Yo voy a calcular siempre para una mol. ¿Cuánto es la masa de una mol? La masa molecular expresado en gramos. ¿Cuánto es la masa molecular? Sería 6 carbonos, habría que sumar 6 por 12, 12 por 1 hidrógeno, 6 por 16 oxígeno y me sale 180.
Una mol sería 180 gramos, pero como aquí tenemos 15 moles, va a ser pues 15 por 180, entonces 2.700 gramos o 2,7 kilogramos, si quisieran expresarlo pues en kilogramos. Pero normalmente nosotros vamos a hacer operaciones pues en gramos, ¿no? Entonces hay que tener esto. Esta masa molecular para el agua vale 18, aquí solamente le he puesto gramos. Para el cloruro de sodio 58,5, lo he puesto en gramos. Para el óxido férrico es 160, lo he puesto en gramos. Para la glucosa es 180 en gramos. Hay que calcular este valor. Esto sí no me van a dar, ¿ah? Este valor no me van a dar. La masa atómica sí va a ser de dato. Esto se calcula sumando las masas atómicas, ¿no? Entonces igualito, en los problemas me van a dar así, cantidades molares. Este es el N que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Número de mol. Y vamos a operar ahora, jóvenes, con moléculas, ya no tanto con átomos, ¿no? Sino con moléculas. Unidades químicas, además a dos, hace operaciones con moléculas, con compuestos químicos. Pero igual, yo quiero, jóvenes, hallar la masa de una muestra en moles. Simplemente multiplico, pues, el número de moles por la masa molecular que está expresado en gramos, ¿no? ¿Y de dónde se deduce eso? Porque eso viene de una fórmula, de que también le hemos dado la clase pasada, ¿no? Pero antes ponemos una nota, hemos dicho, porque en los problemas de ahora, de esta práctica, también nuevamente se repite estas unidades antiguas, ¿no? ATG, llamado atomogramo, mol G, llamado molgramo. Por ejemplo, le van a decir, ¿no? Se tiene 5 o 30 ATG, ¿no? Atomogramos de calcio. Entonces, o se tiene 10 molgramos de agua, ¿no? Siempre que tengan estos términos que son antiguos, ustedes lo van a cambiar solamente por mol. O sea, en vez de decir 10 atomogramos, 10 mol. 50 mol gramos, 50 mol, nada más, ¿no? Porque el concepto nuevo es pues mol, ¿no? Masa molar. Pero no se ha actualizado por completo, o sea, en los exámenes, inclusive en la Samarco podría venirle esto de acá, por eso pues se coloca como nota, ¿no? Estos términos atomogramo, molgramo, se utilizan pues desde hace muchos años, pero en la actualidad se ha cambiado el concepto, ¿no? Atomogramo y molgramo simplemente se llama mol, número de mol, ¿no? Y su masa se llama masa molar. Bien, número de mol. Esto es lo que necesitamos calcular, jóvenes, para los problemas, ¿no? Porque como vamos a calcular o vamos a hacer operaciones con moles, pues yo tengo 5 moles, 10 moles, 20 moles, este N es número de mol. Hay que calcular el número de mol. Y por fórmula esto se calcula así, ¿no? Primero, este número de mol sirve para indicar cuántos átomos y moléculas hay en las muestras, ¿ah? Si un problema me dice, tengo 800 gramos de cloruro de sodio. ¿Cuántas moléculas hay ahí? Entonces tengo que hallar N, ¿no? Este me va a salir número de mol. Me va a salir 5 moles, 10 moles, 20 moles. Y cada mol sabemos que es esta cantidad, pues, ¿no? 6 por 10 a la 23 átomos o moléculas. O en vez de colocar 6 por 10 a la 23, coloco simplemente el número de Avogadro, ¿no? Na, átomos o moléculas. Pero como siempre vamos a operar con moles, debo hallar N para los ejercicios, ¿no? Ahora, si la muestra está formada por átomos, en los problemas me van a decir que es un átomo, o sea, y yo lo voy a reconocer porque los átomos se representan solamente con símbolo, ¿no? El número de mol N se calcula así, hay que dividir la masa en gramos, 500 gramos, 200 gramos, 800 gramos, y acá abajo debe ir la masa atómica, esto me va a venir de dato, expresado en gramos por mol. Y voy a conocer el número de mol. Aquí me va a salir 5 mol, 10 mol, 20 mol, 30 mol, y cuando yo tengo moles ya puedo hacer las demás operaciones, ¿no? Pero si la muestra es de moléculas, y esto es lo que vamos a utilizar, esta fórmula de aquí que vamos a dar a continuación es la que vamos a utilizar prácticamente en todos los ejercicios, ¿no? En esta segunda parte. En los problemas van a decir en muestra de moléculas, van a decir tengo agua, agua H2O, ¿no? Tengo cloro de sodio, Na-cloro, tengo CO2. Las moléculas siempre tienen fórmula, ¿no? Si yo quiero hallar su número de mol, debo dividir la masa en gramos, que me van a dar 600, 700, 1500, ¿no? Y sobre la masa molecular de esa molécula, que le van a dar la fórmula, en gramos por mol. Y esa masa molecular ya sabemos, jóvenes, que no va a venir de dato. A eso se va a calcular sumando las masas atómicas que sí va a venir de dato, ¿no? Esta forma es la que más vamos a utilizar, recuerden, jóvenes, ¿ah? Moles de moléculas, ¿no? En algunos casos vamos a calcular N cuando me den la masa y la masa molecular. Pero en algunos casos ya me van a dar N y me pueden dar esto y yo puedo hallar la masa. O me pueden dar la masa, me pueden dar N y puedo calcular este valor, ¿no? Y así, tres cosas se pueden calcular mediante operaciones matemáticas con esta fórmula, ¿no? Dependiendo qué es lo que quieran calcular, ¿no? Pero esto es lo que más vamos a utilizar.
Como esto es pues masa, esto también es masa, pero esto es masa de molécula, esto es masa de la muestra, ¿no? Este está en gramos y este está en gramos por mol. Bien, estos conceptos jóvenes ya lo hemos tratado la clase pasada, lo estamos reiterando como repaso porque lo vamos a volver a utilizar, pero de una forma ya más compleja, ¿no? Porque esta segunda parte ya son operaciones pues donde vamos no tanto a operar con átomos, sino más bien con moléculas, ¿no? Con fórmulas químicas. Y en esta parte tampoco va a interesar pues que ustedes memoricen las fórmulas químicas de los compuestos, ni siquiera su nombre, ¿ah? Porque le van a dar de información. De frente le van a decir, no, el compuesto es un gas, tiene esta fórmula, y incluso le pueden dar su nombre, ¿no? Solamente ustedes van a hacer operaciones en términos de masa y moles. Bien, los conceptos nuevos que sí vamos a ver en esta clase son los siguientes, ¿no? Vamos a hablar ahora del volumen molar. Así como hay una masa molar, también hay un volumen molar. O sea, la masa molar es la masa de una mol, mientras que el volumen molar es el volumen que ocupa una mol, ¿no? El volumen, recuerden, es el espacio que ocupa un cuerpo, ¿no? Si los problemas me dan en moles, yo debo saber también cuánto ocupa de espacio esa mol. Pero la aplicación práctica de este concepto es cuando se mide el volumen molar de gases, solamente de gases. También se puede hallar el volumen, jóvenes, molar de líquidos y sólidos, ¿no? Pero ese volumen pues es variable, mientras que para los gases va a tener en ciertas condiciones, como el caso que vamos a hablar, un valor constante, una constante también fija, ¿no? Vamos a hablar aquí del volumen molar de un gas a condiciones normales. Condiciones normales se representa con estas dos letritas, ¿ah? CN, condiciones normales. ¿Cuál es el volumen que ocupa un gas en estas condiciones? Hay que recordarlo bajo este concepto. Se dice, jóvenes, en primer lugar, ¿no? Que un gas se encuentra a condiciones normales, ¿no? Si dicho cuerpo presenta una temperatura de 0 grados centígrados. O sea, un gas va a estar a condiciones normales si se encuentra a 0 grados centígrados, ¿no? Y ejerce una presión de una atmósfera o un ATM, se llama así. Cuando en un problema me dicen, ¿no? Que un gas se encuentra a 0 grados centígrados y ejerce una presión de una atmósfera, yo voy a decir pues que ese gas se encuentra en condiciones normales. ¿Y qué se cumple en esas condiciones, no? Se cumple lo siguiente, ¿eh? En estas condiciones el gas, así como cualquier gas, ¿no? Que está a condiciones normales, ocupará, jóvenes, un volumen constante. Siempre va a ocupar un volumen constante de 22,4 litros. Ese va a ser el volumen molar de un gas a condiciones normales. 22,4 litros. O también lo pueden escribir así, ¿no? 22,4 litros por cada mol. Cada mol va a ocupar 22,4 litros. Y esta es una constante numérica, jóvenes, que nos va a servir para los cálculos, ¿sabes? Porque, como habíamos mencionado, en los problemas vamos a decir, tengo 5 moles, 10 moles, 20 moles. Como ya sé la definición, ¿ah? A condiciones normales una mol ocupa esto. Pero ya sabíamos, jóvenes, qué cosa era una mol, ¿no? Aquí lo vamos a recordar. Una mol tiene masa también y es igual a la masa molecular expresado en gramos. Una mol tiene partículas, ¿no? Una mol tiene 6 por 10 a la 23 partículas. O el número de Avogadro, pues partículas, que en este caso son moléculas, ¿no? Estos dos conceptos ya lo hemos visto en la clase pasada. Este es el nuevo, ¿no? Que si un gas está en condiciones normales, una mol ocupa 22,4 litros. Solo para gases, ¿ah? Esto no cumple para los líquidos ni para los sólidos. Y en los problemas le van a especificar, ¿no? Van a decir que es un gas. Esto se aplica así, jóvenes. Por ejemplo, si un problema me dice, tengo 3 mol de gas CO2 y ese gas se encuentra a condiciones normales, ¿cuál será su volumen? ¿No? Decimos, por teoría, una mol ocupa 22,4 litros. Si tiene 3 moles, entonces sería 3 veces 22,4 litros, ¿no? Eso es obvio. 3 moles, 3 veces 22,4 litros por mol, porque cada mol ocupa 22,4 litros. Multiplican aquí mol, mol se cancela, 3 por 22,4 litros sale 67,2 litros. ¿Por qué 3 moles de gas CO2 ocupa este volumen? Porque cada mol ocupa esto, pues, ¿no? Por 3 sería pues este valor. O me dicen, a ver, tengo 5 mol de este gas, que es el gas de cocina, gas propano. ¿Cuál será su volumen a condiciones normales? 5 moles sería pues 5 veces 22,4 litros, ¿no? Eso es 112 litros. ¿Por qué? Porque una mol es este número, pues este volumen, ¿no? 5 moles sería pues 5 veces el valor, ¿no? Aquí lo multiplican. Este es el volumen molar, recuerda, 22,4 litros por mol, ¿no? O simplemente una mol ocupa 22,4 litros, ¿no? Como está acá. Si le ponen unidades sería así, o con volumen solamente sería pues lo mismo, ¿no? Pero en litros, nada.
Entonces lo ponen así, cancelan mol, sería 5 por 22,4 litros, 102. O sea, si conocen esta igualdad, pueden saber cuál es el volumen, pues, de 2 moles, 3 moles, 4 moles, ¿no? El problema, jóvenes, es que debemos conocer cuántas moles de gas tengo. Si no conozco las moles, tengo que calcularlo, ¿no? Porque para el volumen solamente multiplico 3 por este número, ¿no? 5 por este número constante. Siempre y cuando me den directamente las moles. Si no me dan las moles, yo tengo que calcularlo, jóvenes. Tengo que calcular el número de mol. ¿Cómo se calcula el número de mol? Acá está la formulita. Este es esto de acá, jóvenes. Esto es la fórmula para calcular. Si yo hago este cálculo y me salen 10 moles, ¿cuál será el volumen que ocupará el gas a condiciones normales? Sería 10 veces 22,4 litros, ¿no? O sea, debo calcular. Si no me dan las moles, ¿ah? Porque si me dan las moles sería pues más rápido, ¿no? Si me dan las moles en los problemas sería simplemente multiplicar. 3 moles sería 3 veces 22,4 litros, ¿no? 5 moles, 5 veces 22,4. Si no me dan, tengo que calcularlo, ¿no? Este es el concepto nuevo en esta segunda parte de unidades químicas de masa. El segundo concepto nuevo, jóvenes, se llama composición molar de elementos en compuestos. Esto nos va a servir, muchachos, para conocer, como todo va a estar dado en moles, cuántas moles hay de cada elemento dentro de un compuesto. Por ejemplo, me pueden decir, yo tengo 10 moles de agua, ¿no? ¿Cuántas moles de hidrógeno están contenidos ahí? Ojo que el hidrógeno es un componente del agua, o sea, me dan el todo que es el agua y me piden las partes, ¿no? ¿Cuánto de hidrógeno hay? ¿Cuánto de oxígeno? Entonces, para establecer ese cálculo o desarrollar ese cálculo, hay que utilizar este concepto, ¿no? Composición molar de elementos en compuestos. Se cumple, jóvenes, que cada mol de un compuesto químico posee una cantidad definida de moles de átomos que lo conforman. ¿Está bien? Los átomos conforman a las moléculas, ¿ah? Entonces, si yo tengo moles de moléculas, puedo saber cuántas moles de átomos hay de cada elemento que lo conforma. Dichas cantidades quedan definidas por los subíndices de cada elemento de la fórmula. Es por eso que yo debo tener, pues, la fórmula del compuesto, ¿no? Y le van a dar, jóvenes, ¿ah? Le van a dar. Los subíndices son los numeritos que están en la fórmula, ¿no? H2O, por ejemplo, los subíndices 2 y 1, ¿no? 2 para el hidrógeno, 1 para el oxígeno. No se indica, pues, para el oxígeno. No es la unidad, no se indica, pero ustedes lo deben suponer, ¿no? Por ejemplo, para el NH3, que es el amoníaco, los subíndices serían 1 para el nitrógeno y 3 para el hidrógeno, ¿no? Y así. Esos numeritos subíndices me van a indicar las moles que hay de cada elemento por cada mol de compuesto, ¿no? Esto sería así, por ejemplo, miren. Si un problema me dan este compuesto de fórmula H3PO4, los subíndices son aquí 3 para el hidrógeno, 1 para el fósforo, pero aquí no se pone, 4 para el oxígeno. Entonces se cumple, jóvenes, que estos subíndices me indican las moles de cada elemento dentro de todo este compuesto, ¿ah? Moles de compuesto, moles de elementos. Si yo tengo una mol de este compuesto, ¿cuánto de hidrógeno habrá ahí en moles? Ustedes van a decir, pues 3 de hidrógeno. ¿Cuánto de fósforo P hay, no? Como subíndice es 1, va a haber 1 mol de fósforo, ¿no? ¿Y cuánto de oxígeno hay? 4 mol de oxígeno porque su subíndice es 4. Eso para una mol, ¿no? Ahora, si ustedes duplican acá, todo pues se duplica, ¿no? Si triplican acá, todo se triplica. Ustedes siempre van a calcular para una mol y si tienen más de una mol, simplemente multiplican, ¿no? Los subíndices, entonces, muchachos, definen la cantidad de moles de los elementos que están contenidos dentro de un compuesto. Por ejemplo, si ya no le dicen una mol de él, ¿no? Si no le dan 5 moles. Entonces, aquí se ha multiplicado por 5, significa, jóvenes, que todas estas cantidades que eran básicas también se multiplican por 5. ¿Cuántas moles de hidrógeno habría? Y habría pues 5 por 3, que en este caso sería 15, ¿no? ¿Cuánto de fósforo habría? 5 por 1, ¿no? Que sería 5 de fósforo, ¿no? ¿Por qué ha cambiado las cantidades? Porque he quintuplicado. Entonces, para los ejercicios, si me dan las moles de un compuesto, yo puedo calcular pues las moles de cada átomo que lo conforman, ¿no? Se puede calcular de todos los átomos que hay en la fórmula, pero normalmente los ejercicios le van a pedir solamente de uno, ¿no? Por ejemplo, del oxígeno, del hidrógeno u otro pues elemento en otra fórmula, ¿no? Pero estos valores, jóvenes, moles de átomos, resultan de esta multiplicación, ¿ah? Del número de moles por el subíndice para cada elemento. 5 por 3, 15, puede variar. Si le llamamos X, X para el fósforo y 4X para el oxígeno, ¿no? Entonces, esto varía. Esto le van a dar de dato. Y si no le dan, jóvenes, estos números de mol, ustedes tienen que calcularlo. ¿Cómo lo calcula?
nuevamente lo voy a colocar con esta fórmula que está acá, muchachos. O sea, con esto se calcula número de mol. Si le sale pues 10 mol, ya le hacen la operación multiplicación por 10, ¿no? Si le sale pues 8 mol, sería pues por 8, ¿no? N número de mol para moléculas, porque vamos a hablar de moléculas aquí, masa en gramos sobre la masa molecular, ¿no? Es por eso que aquí cuando tenemos 5 mol, hemos multiplicado, ¿no? 5 por 3, 5 por 1, 5 por 4. Hay que conocer entonces esto. Me pueden dar de frente, como le digo, o hay que calcularlo pues por fórmula, ¿no? Entonces, lo que vamos a hallar con este nuevo concepto son las moles de los elementos que están acá, moles de los elementos hidrógeno, fósforo, oxígeno, que hay dentro de un compuesto. Para eso me deben dar las moles del compuesto, o yo debo calcularlo, ¿no? Y una vez que ya tenemos las moles de cada elemento, ya podemos hacer las operaciones normales que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Por ejemplo, me dicen, aquí en esta cantidad de compuesto hay 20 moles de oxígeno, ¿no? ¿Cuántas moléculas de oxígeno o cuántos átomos de oxígeno hay acá, ¿no? 20 moles sería 20 veces 6 por 10 a la 23, ¿no? Átomos de oxígeno, o 20 veces el número de Avogadro, ¿no? O le pueden decir, a ver, acá tenemos 4 mol de oxígeno. ¿Cuántos gramos de oxígeno hay, no? Sería pues 4 veces, esto es masa molar, ¿eh? 4 veces el oxígeno vale 16, sería 4 por 16 gramos, ¿no? Sería 64 gramos. Pero eso ya lo hemos visto en la clase pasada. Aquí solamente vamos a hacer estas operaciones. Me van a dar las moles de un compuesto y yo voy a dar las moles de cada elemento, ¿no? Aquí está la observación. Las cantidades de átomos, si es que le pidiese, así como las masas de los elementos, si le piden también las masas de los elementos, aquí hacemos solamente las moles, que lo conforman o que conforman al compuesto teniendo como base las moles, me van a dar las moles. Se determina, jóvenes, sobre la base de la definición de masa molar, ¿no? Que hemos visto en la clase pasada. Bien, estos son los dos conceptos nuevos, jóvenes, en esta parte de unidades químicas de masa 2. Este concepto lo vamos a aplicar en los ejercicios que vamos a desarrollar, pero antes vamos a ver dos ejemplos, ¿no? Para ver cómo se aplica sobre todo estos dos conceptos, porque lo anterior ya lo hemos visto pues la semana pasada, ¿no? Bien. Ejemplo número 1. Dice, a ver, en cierta reacción química se quema un combustible orgánico liberándose en el proceso 440 gramos de gas dióxido de carbono, ¿no? Se ha producido esto, 440 gramos de este gas. Nos dice, ¿no? Si el gas se recoge a condiciones normales, ¿no? Determine el volumen que ocupará. ¿Qué volumen o qué espacio ocupará, ¿no? Entonces, la clave está aquí, jóvenes. Hemos dicho que cuando estamos en condiciones normales, cada mol de gas ocupa 22,4 litros, ¿no? Cada mol. Entonces, si me piden a mí qué volumen ocupará pues esta muestra, yo debo saber cuántas moles tengo, ¿no? Y aquí no me dan las moles, lo que me dan son sus masas, ¿no? Y me dan también la fórmula y las masas atómicas. Entonces, yo debo hallar primero su número de mol. Si estos 440 gramos representan, jóvenes, 3 mol, entonces el volumen que ocupará a condiciones normales sería 3 veces 22,4 litros, ¿no? Porque cada mol en estas condiciones ocupa 22,4 litros. El problema es que no conozco las moles y debo calcularlo, ¿no? La definición en condiciones normales es simple, recordar, una mol es 22,4 litros, ¿no? Si yo quiero saber cuál es el volumen de mayor cantidad, solamente debo conocer el número de mol, pero aquí no me da. Entonces la solución va a ser así, ¿eh? Si se desea determinar el volumen que ocupará un gas a condiciones normales, primero se debe conocer su número de mol N. Debo saber de cuántas moles estoy hablando. Pues sabemos que a dichas condiciones cada mol ocupará 22,4 litros. Entonces debo hallar N primero. Y N se calcula así. Acá está la fórmula, jóvenes, traten de recordarlo. N se calcula así. Masa en gramos, y eso sí es dato, 440. Y la masa molecular del compuesto. El compuesto es el CO2. Masa molecular sale sumando un carbono, ¿no? Que sería 12, y 2 oxígenos, que serían pues 2 por 16, ¿no? 32. Por eso este dato, jóvenes, a esto siempre le va a venir de dato. Entonces voy a hallar el número de mola. Aquí voy a reemplazar 440 gramos, porque eso es dato. Y debajo la masa molecular sería, como hemos dicho, sumar, ¿no? Un carbono que sería 12, 2 oxígenos que sería pues 2 por 32. Y siempre aquí se coloca gramos por mola, acá está. ¿Para qué? Para cancelar los gramos y la respuesta me salga en mol, ¿no? Esto sale 10, ¿por qué?
porque esto es 440 gramos y aquí, jóvenes, sería 32 más 12 sale 44, ¿no? 440 entre 44 sale 10 mol. Significa, jóvenes, que en esta reacción química se liberó 10 mol de gas dióxido de carbono. ¿Qué volumen ocupará condiciones normales? Ahora ya se puede hacer pues fácilmente, ¿no? Luego, como se tiene 10 mol de gas, ¿no? Y cada mol hemos dicho que ocupa 22,4 litros, podemos saber pues cuánto ocupará 10 moles, ¿no? Entonces el volumen que ocupará a condiciones normales sería así. 10 veces, ¿por qué? Porque tenemos 10 moles, 22,4 litros, ¿no? Porque esto es lo que ocupa una mol. Como tengo 10 moles, sería 10 veces el valor, ¿no? Multiplico, esto se cancela, cancela, sería 10 por 22,4 litros, sale 224. Entonces así van a desarrollar, jóvenes, los ejercicios, ¿ah? Si me dan las moles de frente, ¿no? Las moles de frente sería 10 por, multiplican, ¿no? 10 por 22,4 litros. Pero a veces no me van a dar de frente, jóvenes, ¿ah? Me van a dar otra cantidad como acá y yo tengo que calcular primero el número de mol. Primero se tiene que calcular, jóvenes, el número de mol. El problema sería facilito si de frente me dicen, a ver, en una reacción química se liberó 10 moles de CO2. ¿Qué volumen ocupará a condiciones normales? Sería, como cada mol es 22,4 litros, 10 veces sería pues, 10 moles sería 10 veces, ¿no? Sería 10 por 22,4 litros, eso sale 224 litros. Pero aquí no me daban las moles, me daban la masa. Tengo la fórmula, hallo la masa molecular y calculo las moles, ¿no? Bien, ejemplo número 1, donde hemos aplicado la masa hasta el volumen molar, el concepto de volumen molar a condiciones normales. Recuerden este número, jóvenes, ¿eh? 22,4 litros es el volumen de una mol. Esto es un valor constante, 22,4 litros. Bien, ejemplo 2. Dice, se tiene una muestra de 800 gramos de óxido férrico. Acá está la fórmula. Nos piden determine el número de átomos en mol, la respuesta que en mol, de oxígeno presente en dicha muestra. Miren, me dan 800 gramos de un compuesto, del todo, y me piden cuánto de oxígeno hay dentro, ¿no? Entonces, para yo calcular la cantidad de moles de un elemento, aquí del oxígeno contenido en un compuesto, el compuesto es el todo, se debe aplicar la relación de composición molar, ¿no? O sea, el último concepto que hemos dado. Pero primero se debe tener el número de mol de compuesto. No tenemos las moles de compuesto, tenemos su masa. Entonces voy a calcularlo. Así se calcula, recuerden esta formulita, muchachos, ¿ah? N es igual a masa, masa molecular en gramos, ¿no? Entonces reemplazamos. La masa sí me dan 800 gramos, acá está. Y la masa molecular sale sumando, jóvenes, las masas atómicas, ¿ah? Aquí la masa molecular sería 2 hierros, ¿no? 56 por 2. 3 oxígenos, 3 por 16. 112 más 48, aquí sería 2 por 56, 3 por 16. 112 más 48, acá abajo sale 160. 800 entre 160 sale 5, ¿no? Sale 5. Sale 5 mol porque gramos, gramos se cancela y sale mol. Listo. Una vez, jóvenes, que ya tengo las moles del compuesto, aplico la composición molar para calcular cuántas moles de oxígeno hay. Yo puedo calcular de los dos, pero me piden del oxígeno. Entonces, aplicamos el cuadrito que hemos dicho, muchachos. ¿Cuántas moles de compuesto tenemos? 5 moles, ya lo hemos calculado. Acá está, 5 moles. ¿Cuántas moles habría de cada uno de esos elementos? Para el hierro sería 5 por 2, ¿no? 10 moles. Y para el oxígeno sería 5 por 3, 15 mol. Esto es la respuesta porque lo que me están pidiendo es el número de mol de átomos de oxígeno, ¿no? En la muestra. Entonces, la muestra contiene 15 mol de átomos de oxígeno, ¿no? Eso sería la respuesta. Pero yo debo tener, jóvenes, para aplicar esta definición, las moles de compuesto, ¿ah? Para hacer la multiplicación con este subíndice. Aquí no me daban estas 5 moles, me daban su masa, yo he tenido que calcularlo con esta fórmula. Y esta fórmula, jóvenes, lo vamos a utilizar pues para todos los ejercicios en esta segunda parte de unidades químicas de masa, ¿no? Como digo, si tienen la masa y la masa molecular que viene de la fórmula, pueden hallar N, pero en algunos casos N ya va a estar calculado, jóvenes,
y le pueden pedir la masa, entonces bastaría conocer solamente esto, ¿no? O me pueden dar N, número de mol, la masa y me pueden pedir esto, ¿no? Pues tres cosas se puede hallar de acá. En este caso hemos hallado N, ¿no? Porque teníamos masa y tenemos masa molecular. Bien, estas son las aplicaciones. Vayamos, jóvenes, ya a los problemas, pues, de su dirigida, ¿no? Recuerden que en el temático, jóvenes, los problemas no son complicados, simplemente son aplicación, una herramienta, ¿no? Para que nosotros los docentes veamos, pues, si el estudiante ha comprendido, ¿no? O sea, los conceptos básicos. Y por eso siempre en química al menos se pone, pues, 2 de teoría o 2 problemas, pues, directos, ¿no? Y los otros son donde hay que hacer un pequeño cálculo, ¿no? Bien, vamos a desarrollar entonces ya la segunda práctica dirigida sobre la base de estos conceptos que hemos dado, ¿no? Como sabemos, muchachos, la dirigida, pues, en sus libros tienen 10 problemas de diferente, pues, nivel de dificultad, el nivel básico, nivel, pues, intermedio, nivel avanzado. A nosotros los docentes nos exigen, ¿no? Obligatoriamente desarrollar 5. Vamos a escoger 5 de esos ejercicios, eh, aparte de los ejemplos que hemos puesto, ¿no? Donde veamos, pues, la aplicación más importante, ¿no? Y van a ser lo siguiente, ¿no? Vamos a empezar con el ejercicio número 2. En este problema me dice, hay el número de mol. Este es el N, hay que calcular N, ¿no? Para el CO2. Contenido, jóvenes, al 90% de pureza en el hielo seco. El hielo seco, jóvenes, es la forma sólida de este material, de 1,10 kilogramos. O sea, me piden N. N ya sabemos que se calcula más en gramos, ¿no? Sobre la masa, pues, molecular del compuesto, ¿no? Este compuesto, para eso me dan masa atómica 12 y 16 del oxígeno, ¿no? La respuesta es la A, hay que hallar el N. El problema, jóvenes, es que la masa de él debe estar en gramos, pero como ven acá está en kilogramos, ¿no? Esto hay que pasarlo a gramos. Y el problema también es que todo este dato que me dan no es de CO2, solamente el 90% es la parte pura, ¿no? Las impurezas no son CO2, son otra cosa. Entonces yo debo tener la masa de él en gramos sobre su masa molecular, ¿no? Entonces vamos a hallar, pues, por partes. Nos pide determinar N, número de moles de CO2, ¿no? Para ello se debe conocer la masa en gramos del compuesto. Acá está en kilogramos. Recuerden que cada kilogramo es 1000 gramos, ¿ah? Y necesitamos también su masa molecular, ¿no? Pero necesitamos la masa pura. Entonces decimos así. Primero, la masa de la muestra es 1,10 kilogramos, ¿no? Si lo multiplicamos por 1000, ya estaría en gramos. Sería 1100 gramos, ¿no? Esto en vez de kilogramos ponemos 1000 gramos. Sería 1000 por 1,10 es 1100 gramos. El problema es que estos 1100 gramos, no todo el CO2, el CO2 solamente es el 90%. Voy a sacarle el 90%. En aritmética ya saben que pongo la masa total y lo multiplico por 90, 100, ¿no? Para cancelar, para sacar el porcentaje, ¿no? Entonces, aquí dos ceritos, sería 11 por 90, 990 gramos. Ahora sí, ya tengo la masa pura del CO2, tengo su masa molecular que resulta de sumar las masas atómicas y voy a hallar N porque me piden N. N, nuevamente acá está la fórmula. Voy a colocar arriba la masa en gramos, 990, y debajo la masa molecular del CO2. Sumando estos valores, ¿ah? Ponemos 990 gramos. ¿Cuál es la masa molecular del CO2? Sería un carbono que vale 12, dos oxígenos, cada oxígeno vale 16. Siempre en gramos por mol, aquí está indicado. Esta suma acá sale 44, ¿no? 990 entre 44 sale 22,5. Eso es lo que nos pedían, número de mol, ¿no? El problema nada más es que la masa en primer lugar no me daban en gramos, lo he tenido que pasar en gramos, y he hallado la parte pura, ¿no? Del material que estoy analizando, el 90%. Ahora sí, al tener esa cantidad, reemplazo acá, la masa molecular es suma de masas atómicas, para eso me dan la fórmula y hago los cálculos, ¿no? Eso es la respuesta, número de mol. Como les digo, en esta segunda parte vamos a utilizar bastante esta fórmula. Primer ejercicio, problema 2, ¿no? El segundo ejercicio, hemos tomado el problema 3. Bien, aquí nos dice, halle la masa atómica de un elemento J, ¿no? Si 2,7 mol gramo, esto lo cambiamos por mol, hemos dicho. Siempre que tengamos átomogramos o mol gramos, lo cambiamos simplemente por mol. 2,7 mol de este compuesto. Noten que en este compuesto, jóvenes, está incluido el J. Acá adentro está el J. Dice que tiene una masa de 334,8 gramos. Aquí se pesa, ¿no? Pero en realidad posee una masa, ¿no?
Entonces miren los datos, ¿ah? Este J está dentro del compuesto. Este es el nitrógeno, se supone, porque acá está su dato, masa atómica 14, ¿no? Nos dan esto, 2,7 moles. Esto es N, jóvenes, número de mola, porque me está diciendo que tengo 2,7 moles. Número de moles igual a 2,7. Y también me dan su masa, ¿no? Me dan su masa. Entonces tengo dos datos. Lo que puedo hallar por formulita, ¿no? Es moles es igual a masa en gramos sobre la masa molecular. Voy a hallar la masa molecular de este compuesto. Y la masa molecular sería sumar 2 nitrógenos, que vale 2 por 14, más 3 veces J, porque a mí me piden J, jóvenes. El valor, pues, de la masa atómica de J, ¿no? Y está incluido en la masa molecular. Entonces decimos en la resolución, esto va a ser así, nos indica como dato el número de mol N, eso vale 2,7 moles, ¿ah? Del compuesto N2J3. Y también nos dan su masa, 334,8 gramos. Por lo que, para determinar la masa atómica del elemento J, porque nos piden la masa atómica de J, primero se debe calcular la masa molecular de este todo, de este compuesto, ¿no? Y para ello, nuevamente, muchachos, vamos a utilizar esta formulita, ¿no? Número de mol es masa en gramos sobre la masa molecular en gramos por mol. Esto es dato, ¿eh? Esto vale 2,7, acá está. Y también me dan la masa, acá. O sea, voy a hallar este valor, ¿no? Voy a hallar este valor. Porque en este valor está incluido, pues, el J. Entonces sería así. Voy a reemplazar, en vez de N, 2,7 mol. Masa, 334,8. Y la masa molecular, que no lo conozco, lo dejo así. Siempre va a estar en gramos por mol. Noten que gramo se cancela acá. Este mol, cuando pasa a multiplicar, se va a cancelar también. Y esto paso acá y esto a dividir, ¿no? O sea, esto lo despejo acá, sería 334,8 entre 2,7, ¿no? Y eso le va a salir 124. O sea, ya tenemos con esto la masa molecular de este todo, donde está incluido el J. A mí me piden pues el J. Y este valor 124 ya sabemos que resulta de sumar 2 nitrógenos más 3 J, ¿no? Entonces lo ponemos así. 124 es igual a 2 nitrógenos, cada nitrógeno vale 14, acá está de dato, más 3 veces J, la masa atómica de J. Esto no lo tenemos, justamente me piden allá la masa atómica de J. Y aquí solamente sería despejar, ¿no? 124, esto sale 28, pasa a restar, 124 menos 28 sería 96, ¿verdad? Entre 3, 96 entre 3, porque acá está multiplicando, sería 32. 32. Esa es la respuesta. Nuevamente hemos utilizado esta fórmula. ¿Por qué? Porque nos daban número de mol, nos dan la masa, hemos hallado la masa molecular donde está incluido el J y hemos aplicado la definición. Masa molecular es la suma de las masas atómicas y ahí está la incógnita, ¿no? Despejando sale 32. 32. Entonces, este es el ejercicio número 2, problema 3, ¿no? De su dirigida. Bien, problema 6, que sería pues el ejercicio 3, problema 6 de su libro, ¿no? Nos dice que tenemos una mezcla equimolar de estas dos sustancias, H2, que es el hidrógeno, y CH4, que se llama metano. Dice que esta mezcla equimolar contiene 36 moles, esto se cambia por moles, de hidrógeno. Ojo que acá hay hidrógeno, aquí también hay hidrógeno. Lo que hay acá de hidrógeno más lo que hay acá es 36 mol, dice, ¿no? Y con eso piden hallar la masa, pues, de CH4 en la mezcla. Aquí está la clave, jóvenes. ¿Qué significa equimolar, no? Equi viene, pues, de igual, equivalente, ¿verdad? Molar. Significa, jóvenes, que esta mezcla de estos dos componentes está formado por la misma cantidad de moles de él y la misma cantidad de moles de él. Eso se llama equimolar, ¿no? Equimolar. Bien, el problema es que no sabemos cuántas moles hay pues de cada elemento, lo que sí, de cada sustancia. Lo que sí sabemos es que sus moles son iguales. Vamos a partir de ahí. A ver, hay que recordar este concepto. Se denomina mezcla equimolar aquella mezcla que contiene igual número de mol de sus componentes. O sea, de él hay cierta cantidad de moles, de él la misma cantidad, ¿no? Igual número de moles de sus componentes. En este caso, se tiene una mezcla equimolar de H2 y CH4. Denotaremos o representaremos como A el número de mol en común. O sea, va a haber A moles de él, A moles de él. Sus números de moles son iguales. No conocemos el valor, por eso utilizamos una variable. Y de acuerdo con la composición molar, se tiene lo siguiente.
Como ya conocemos que de él hay amoles y también de él hay amoles, vamos a hallar la cantidad de hidrógenos que hay en cada uno. Para eso utilizamos el último concepto que hemos visto, composición molar. Decimos así, hacemos nuestro cuadrito, muchachos. Tengo A moles de H2 y también tengo A moles de CH4. ¿Cuánto de hidrógeno habría en cada caso, no? Como aquí el subíndice es 2, de hidrógeno en la primera especie sería 2A, ¿no? O A por 2 o 2A. ¿Cuánto de hidrógeno hay en el segundo compuesto? Sería pues A por 4 o simplemente 4A. Eso de hidrógeno, ¿ah? Estamos calculando de hidrógeno. Esto es lo que hemos asumido porque no sabemos cuántas moles hay de cada uno. Lo que sí sabemos es que sus moles son iguales, ¿no? ¿Cuánto hidrógeno habría? 2 por A, que es 2A. Aquí. A por 4 o 4 por A es 4A. Esto es lo que hay de hidrógeno. En moles, ¿ah? Porque estamos operando aquí en moles. Quiere decir, jóvenes, que la cantidad total de hidrógenos que hay en esa mezcla es 6A. Y según este problema, esos son 36, porque aquí dice, ¿no? Contiene 36 mol de hidrógeno. O sea que si sumo este hidrógeno más este hidrógeno, me debe salir 36, ¿no? Según este problema, la cantidad de moles, que está aquí dado en atomogramo es lo mismo que moles de hidrógeno, es 36. O sea, cuando yo sume este valor más este valor, me debe dar 36. Con eso puedo hallar el valor de A. Pero no me piden el valor de A, lo que me piden es la masa de CH4, metano en la mezcla, ¿no? Pero primero voy a hallar pues A, ¿no? ¿Cuánto saldría pues el valor A? 2A más 4A sale 36. Entonces, esto pues 6A, ¿no? Igual a 36, cada A valdría 6. Significa, jóvenes, que si ya conozco el valor de A, puedo decir esto, ¿no? Luego la mezcla contiene 6 mol de hidrógeno porque A vale 6 y también posee 6 mol de CH4, igual número de mola. A era de él, A era de él, como A vale 6, igual número de mol. Pero nos piden la masa de CH4, o sea, me piden la masa de él. Tengo 6 moles, me piden su masa, o sea, tengo N, número de mol, 6 moles. Como me piden la masa de él, nuevamente, muchachos, voy a utilizar esta fórmula. ¿Por qué? Porque tengo esto, ¿eh? N vale 6. Me piden la masa y esto, jóvenes, lo calculo pues de la fórmula, ¿no? Entonces sería así. Reemplazo aquí 6 mol, ¿no? Porque tengo 6 mol. Voy a hallar M, la masa en gramos. Y aquí abajito sería pues la masa molecular de este compuesto, porque de él me pide, sería un carbono que vale 12, 4 hidrógenos sería 4 por 1, porque cada hidrógeno vale 1, ¿no? En gramos por mol. Cuando esto pasa a multiplicar, mol, mol se cancela, la respuesta sale en gramos. Acá sale 16, jóvenes, ¿ah? 12 más 4, 16. Entonces la respuesta sería 6 por 16, porque esto va a pasar a multiplicar, ¿no? Y eso saldría 96 gramos. 96 gramos. Esa sería la respuesta. Bien, en este ejercicio hemos utilizado dos conceptos, ¿ah? El concepto de composición molar, ¿no? De un elemento en un compuesto, esto así. Ya hemos dicho, acá está el cuadro. Si me dan las moles de la sustancia, puedo hallar las moles de los átomos, ¿no? Aquí sería, solamente multiplico. 2A, 4A, para el hidrógeno, porque también pueden calcular para el carbono, pero aquí, como el dato es de hidrógeno, solamente hago para el hidrógeno. 2A, 4A. Y el problema dice que tengo 36, ¿no? Entonces 2A más 4A sale 36, A sale pues 6, ¿no? Una vez que ya tengo las moles de cada sustancia, voy a hallar la masa. Ya esta es otra definición. Y utilizo esta fórmula, ¿no? 6 moles acá, voy a calcular esto, y la masa molecular es la suma de las masas atómicas, ¿no? Despejando, la masa sale 96, ¿no? 96. Bien, este es el ejercicio 3, ¿no? El ejercicio 4 es el problema 7 de su libro. Nos dice, a ver, ¿qué volumen ocupa a 0 grados centígrados y una atmósfera de presión 510 gramos de esta sustancia que está en forma de gas? Este G significa gas, ¿ah? Volumen. Cuando jóvenes hablamos de volumen, estamos hablando pues de condiciones normales, recuerden, ¿ah? Aquí no me dicen que está a condiciones normales, pero me dan estos datos, ¿no? Hemos puesto en la teoría, ¿no? Un gas se encuentra en condiciones normales cuando está a la temperatura de 0 grados centígrados y una atmósfera. O sea, al darme este valor, o estos valores me están diciendo que es en efecto, ¿no? Ese gas se encuentra a condiciones normales. Me están pidiendo, jóvenes, qué volumen ocupará 510 gramos de él. Entonces, yo recuerdo el concepto de condiciones normales y volumen molar. Yo sé que si tuviese una mol de este gas, esa mol ocupará 22,4 litros, ¿ah? Una mol.
El problema es que aquí no me dan las moles, me dan la masa, ¿no? 510 gramos, entonces yo debo hallar primero las moles. ¿Y cómo vamos a hallar las moles? Por fórmula, ¿no? Vamos a hallar el N, recuerden, número de mol. Se tiene una muestra de este gas H2S cuya masa es de 510 gramos. Me dan la masa, 510 gramos. Y nos piden determinar el volumen que ocupará a 0 grados centígrados y una atmósfera. Y como sabemos, esta medida de presión y temperatura corresponde a condiciones normales. Esto es condiciones normales. Aquí no me están diciendo. Me dan la temperatura y presión y yo lo deduzco por teoría, ¿no? En los ejercicios le van a decir condiciones normales de frente, ¿ah? A ver, ¿qué se cumple en condiciones normales? Sabemos que en condiciones normales cada mol de gas ocupa 22,4 litros. Cada mol de gas. Aquí no me dan las moles del gas, me dan solamente su masa. Por lo que, primero, debemos determinar el número de mol de compuesto. Hay que calcular N, la misma fórmula, fíjense acá. Voy a calcular número de mol. Reemplazamos a la masa en gramos es 510 gramos y la masa molecular depende pues de la fórmula, ¿no? Sería así, 510 gramos. ¿Cuánto es la masa molecular del H2S? Sería 2 hidrógenos, ¿no? Y un azufre. Acá están los datos, ¿ah? 2 hidrógenos y un azufre. Sería pues 2 por 1, porque cada hidrógeno vale 1, más un azufre que vale 32. Entonces acá abajo saldría 34. 510 entre 34 sale 15. Quiere decir, jóvenes, que aquí tenemos una muestra de 15 mol de gas a condiciones normales. ¿Cuál será su volumen? Si cada mol ocupa 22,4 litros, 15 moles sería 15 veces 22,4 litros, ¿no? Entonces el volumen sería así, 15 moles sería 15 veces 22,4 litros, ¿no? Y eso sale 336 litros. Entonces, el cálculo es directo, jóvenes, cuando le den las moles, ¿ah? Solamente multiplican por 22,4 litros. Pero aquí no me daban las moles, me daban la masa. He tenido que calcular las moles con esta fórmula y recién multiplico, ¿no? Entonces, eso viene a ser pues la respuesta, ¿no? 336. Recuerden, jóvenes, que cuando se opera con gases en química, la masa siempre va a estar en gramos, o sea, si le dan en otras unidades, kilogramos, miligramos, hay que pasarla a gramos, ¿no? Y el volumen siempre va a estar en litros, ¿no? Si está en otra unidad, hay que convertirlo a litros, ¿no? ¿Por qué? Porque nos basamos en este concepto, que cada mol de gas ocupa en condiciones normales 22,4 litros por cada mol, ¿no? Bien. Y eso lo vamos a ver justamente en este último ejercicio, ¿no? De los 5 que vamos a desarrollar. Dice, halla la masa de 1,12 metros cúbicos, estos metros cúbicos de esta sustancia. Este es un gas. Si esta se encuentra a condiciones normales, ¿no? Está a condiciones normales, ¿no? Ahí es su masa. Ojo que miren que aquí me piden la masa, ¿no? Normalmente en condiciones normales le van a pedir el volumen, ¿no? El volumen, porque cada mol ocupa 22,4 litros. Lo que pasa aquí es que este es un problema al revés. Lo que me dan es el volumen, fíjense. Metros cúbicos es volumen, ¿ah? Solo que metros cúbicos no me sirve. Hemos dicho que tenemos que operar el volumen en litros. En litros, ¿no? Entonces, este es un problema al revés. En el problema anterior tenía la masa la convertía en moles y las moles lo multipliqué por 22,4 litros y hallé el volumen. En cambio, aquí va a ser al revés. Me dan el volumen, voy a hallar las moles y luego con ello voy a hallar la masa. Y esto va a ser así. Nos pide determinar la masa de este gas, carbono 2, hidrógeno 6, que se encuentra a condiciones normales y ocupa 1,12 metros cúbicos de volumen. Lo que hay que recordar es esto, muchachos, que cada metro cúbico es 1000 litros. Entonces, como conocemos esta equivalencia, esto lo vamos a pasar a litros, ¿ah? Para ello debemos conocer el número de mol de compuesto, considerando que cada mol ocupa 22,4 litros a condiciones normales. Primero voy a hallar el volumen. Lo voy a convertir a litros, porque ya en realidad pues tengo el volumen, ¿no? 1,12 metros cúbicos. En vez de metros cúbicos, jóvenes, yo voy a reemplazarlo por 1000, porque cada metro cúbico vale 1000 litros. Cuando haga la multiplicación ya va a estar pues en litros, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dicho que el volumen se opera en litros. Entonces, 1,12 por 1000 litros sería pues 1120 litros. Ahora, este es el volumen que está ocupando a condiciones normales. No es 22,4 litros. Pues si fuese 22,4 litros sería una mol. Esto es más de 22,4 litros. ¿Cuántas moles sería?
Entonces pueden hacerlo por regla de 3. Dicen, a ver, esta cantidad de litros representa ciertas moles, ¿no? Si una mol ocupa 22,4 litros, pueden aplicar la regla de 3. Pero también lo pueden hacer pues con el concepto de volumen molar. Voy a hallar, jóvenes, este volumen que me dan de dato cuántas moles representa, porque cada mol es 22,4 litros. Se va a calcular, si mol es N, pongo el volumen y abajo pongo esta equivalencia, ¿no? Una mol es 22,4 litros. ¿Por qué lo pongo en este orden? Para cancelar litros, ¿no? Entonces ahora divido 1120 entre 22,4 litros, me salen moles, y esto sale pues 50 mol, ¿no? Esto, jóvenes, esta operación se llama conversión. Lo hacen pues en todos los cursos donde hay operaciones matemáticas. Y lo hacen así, ponen el dato era esto, y un cociente, ¿no? Arriba ponen lo que quiero la mol, ¿no? Y lo que tengo, ¿no? A condiciones normales, que es el volumen. Entonces, una mol, 22,4 litros. Cancelo acá, divido, sale 50. O aplicaría pues una regla de 3, dicen, a ver, 1120 litros tiene